Bienvenidos nuevamente a esta clase entonces de electrodinámica. Eh, Nosotros habíamos visto que básicamente cuando estamos trabajando con una distribución de carga que se encuentre localizada en una región del espacio, ¿sí? Como esta de aquí, y queremos calcular el campo eléctrico en la lejanía, en vez de calcular el potencial exacto, se puede calcular un potencial aproximado. Ya, ya habíamos visto, ¿no? Entonces que de manera general en la lejanía se puede tomar que si R' es mucho menor que R, porque el R, ¿no? Es mucho mayor que el tamaño del cuerpo, pues R' va a ser a lo mucho del tamaño de R mayúscula. Entonces, estos dos términos de aquí de manera general son mucho menores que uno y podemos utilizar la aproximación binomial de el binomio, ¿no? Justamente 1 más x a la 1 medio. Y decir entonces, ¿no? Que este de aquí, cuando reemplazamos este valor, ¿no? Utilizando la aproximación binomial en esta ecuación, aparece una suma cuyos dos primeros términos se pueden expresar así, ¿no? De una manera ya un poquito más arreglada, digamos, donde se define aquí el término monopolar y el término dipolar. ¿Ya? En la clase anterior ustedes tenían que hacer el término cuadrupolar y habrán visto que no es fácil sacar algo de aquí, es decir, todos los factores que no dependen de R, es difícil sacarlos. Sí, de hecho, en este término, estas cantidades, ¿no es cierto? Eh, Puede ser sacado R porque había un producto punto por aquí, pero en el término cuadrático se habrán dado cuenta que no hay cómo sacar y necesariamente la integral que tenemos, sí, aquí, en el término cuadrático, no puede ser representado como una cantidad que dependa de R multiplicado por una cantidad que dependa solamente de R'. Sí, eso es realmente para hacer eso hay que plantear el cuadrupolo eléctrico. Sí, ya habíamos visto algunas cualidades del término cuadrupolar, ¿no? Ya habíamos dicho entonces que de manera general el término cuadrupolar, perdón, el término dipolar, ¿sí? El potencial depende ahora del cuadrado de la distancia, ya no del inverso de la distancia, como en el monopolo, y el campo eléctrico depende del cubo de la distancia, ¿no? Ya no del cuadrático, ¿ya? Y el campo eléctrico es cerrado sobre sí mismo, entonces la divergencia del campo eléctrico es cero en la lejanía, ¿no? Es un dipolo puntual, la divergencia es cero casi en todo el espacio, excepto en el punto donde existe el dipolo, ¿no? Puntual, ¿sí? Es un dipolo real, digamos, si es un cuerpo macroscópico, naturalmente que en la zona del cuerpo la divergencia va a ser diferente de cero porque ahí va a haber carga eléctrica, ¿ya? Pero en toda la zona del espacio fuera del cuerpo va a ser la divergencia del campo eléctrico dipolar va a ser cero. Entonces, ¿no? Existe una aproximación que ustedes habrán visto en el video en la cual nosotros podemos utilizar la, este término, ¿no es cierto? Esta aproximación en la cual se puede escribir de otra manera todos los términos que aparecen aquí, ¿sí? Al hacer la expansión binomial. Y entonces nosotros podemos llegar a establecer una ecuación como estas, ¿no? Y eso quiere decir que en la lejanía el potencial se puede aproximar mediante esta ecuación. Y aquí nuevamente, ¿no? Este término de aquí, depende del coseno del ángulo entre el vector R, que es donde estoy calculando el potencial, que es este, ¿no es cierto? Que está lejos. Y el vector R', ¿sí? Que depende básicamente de la posición donde está el diferencial de carga. Este término, este producto punto, depende de R y de R'. Y en principio este coseno del ángulo es difícil escribirlo y no puedo sacarlo, ¿no? Entonces aquí hay una dependencia de R en el polinomio, ¿sí? No es posible separarlo, ¿no? Y eso, como habrán visto en los videos, es lo que provoca que se utilice los términos, la aproximación con armónicos esféricos, ¿no? Sí. De todas formas, esta ecuación me permite reescribir todo esto, ¿sí?
y decir, por ejemplo, si es que ahora tengo la condición, no que R sea mucho mayor que R', sino que R sea menor que R', es decir, al contrario, ¿no? Entonces, en vez de estar en una zona lejana del cuerpo, voy a estar en una zona cercana al origen, es decir, dentro del cuerpo, básicamente, para este caso, ¿no? Entonces, si estoy por aquí, puedo realizar yo una aproximación cercana y simplemente no es una ecuación idéntica a esta, excepto que intercambio R' con R, ¿no? Y eso de allí es lo que hemos hecho acá, ¿sí? Que básicamente es todos los puntos, en cambio aquí R' son más grandes que R, ¿no? ¿Ya? Y tenemos la aproximación cercana. Ahora, de manera general, ¿no? No tiene por qué ser que todos los puntos estén fuera, como en el caso aquí, o todos los puntos estén dentro, ¿no es cierto? Es decir, que R sea mayor a todos los R', no es el caso más general. Y entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un cuerpo un punto, ¿no? El cuerpo, que unos puntos de la zona uno son menores a R y otros puntos como los de la zona 2 son mayores a R, yo puedo utilizar de manera general y decir, el potencial se puede escribir como esta suma, ¿ya? Puntos internos y puntos externos, ¿no? Y aquí yo puedo utilizar igual la aproximación con polinomios de Legendre. Nuevamente, ¿no? Este término, ¿sí? Este producto punto es función de R y R'. Y es lo que nosotros hemos estado llamando acá el coseno del ángulo alfa, ¿no? Sí. Y entonces eso nos viene a la parte práctica. Entonces, en vez de nosotros plantear, por ejemplo, estas ecuaciones en función, ¿no es cierto? Así, yo puedo replantear todo esto y decir, voy a calcular en función de los polinomios de Legendre, ¿sí? Y reescribir estas ecuaciones completamente, ¿ya? Simplemente utilizando esta que sería nuestra aproximación más general, ¿ya? Y eso es más o menos lo que vamos a tratar de intentar hacer ahora, previo a la siguiente clase, que es eh, desligar este ángulo alfa que existe entre R y R' en función de los ángulos de las coordenadas de R y R' en coordenadas esféricas, ¿no? De teta y phi primas y no primas, ¿ya? Entonces, así, con los armónicos esféricos logramos ¿cómo se llama? Separar en dos factores, ¿sí? Unos que dependan de teta prima, bueno, unos que sean primas y otros que no sean primas, es decir, unos que sean de R y otros que sean de R', y así yo puedo separar completamente las integrales que dependan solo de la posición donde se encuentra el diferencial de carga, que son estas dos. ¿Ya? Eso es lo que pretendemos hacer de ahora y el lunes, ¿ya? Entonces, replanteemos el ejercicio que vemos acá de otra manera. Antes de eso, no sé si tienen preguntas en general de lo que vimos la clase anterior o de los videos que corresponden a esta clase. Sí, profe, en la slide 4 ¿En cuál? ¿De esa cuatro de cuál? ¿De este o del otro? de los apuntes, no de los ejercicios. Ya, aquí. Sí, es aquí. No me queda muy claro cuál Eh, se- dice P de sub L de coseno de teta. a ver, le interrumpo. ¿Cuál es? Y se cortó un poco y no lo entendí. El P sub L, coseno de alfa. ¿Cuál sería ese término? O sea, ¿cómo llegamos del paso anterior al siguiente paso? Bueno, ahí De, simplemente lo que pasa es que hay una semejanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, cuando yo hago estos términos de aquí, sí, y calculo, ¿no? Por ejemplo, los términos, creo que sí hicimos en aquí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Tengo el módulo de R menos R', ¿sí? Y esto de aquí, según, creo que no había quedado clara una parte,
Esto de aquí, por ejemplo, es, ¿no es cierto? Es uno, es, más bien dicho, ¿no? Es r al cuadrado más r' al cuadrado menos el doble producto de r por r' por el coseno del ángulo entre los dos que les llamo alfa, ¿no? Y esto está elevado a la menos un medio. Entonces, esto es esto de aquí, ¿se marca? Esto de aquí, sí, es esto de acá, ¿ya? Y aquí simplemente saco de factor común r cuadrado, es decir, divido todo, ¿no es cierto? Saco de factor común r cuadrado en el denominador, ¿ya? Y me queda esto de acá, ¿sí? Sacando factor común r, este r cuadrado, ¿no? Que puedo sacar de los tres términos para escribir de esta forma, ¿sí? Y elevo a la un medio, a la menos un medio de acuerdo a la ecuación binomial y me va a quedar esto y agrupo los términos semejantes, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, me va a quedar el coseno del ángulo entre los dos, tres medios del coseno cuadrático, ¿no es cierto? Menos un medio para el término r' sobre r al cuadrado. Cuando comparo, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Me queda uno por cero, ¿sí? Uno por 0, 1 por 1, ¿cierto? Perdón, uno por uno, ¿sí? Acá me queda uno por el coseno del ángulo alfa. Acá me queda el coseno cuadrado del ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, cuando me doy cuenta de eso y voy a ver los binomios, ¿sí? Eh, tengo, los polinomios de Legendre tienen esta forma, por ejemplo, ¿sí? El polinomio cero tiene la forma uno, el polinomio 2 es x, el polinomio uno es x, perdón, y el polinomio 2 es 3x cuadrado menos uno sobre 2. Cuando comparo estos de aquí, estos tres que tengo acá, ¿sí? Cuando comparo aquí justamente veo, ¿no? El polinomio aquí es uno. Aquí el polinomio es coseno de alfa, es decir, es x, ¿sí? Y aquí es 3 coseno cuadrado de alfa menos uno sobre 2, es decir, este de aquí es 3x cuadrado menos uno sobre 2. Si es que x le llamo coseno de alfa, ¿sí? Y entonces esto no es que solamente es casualidad y sucede, ¿no? Para los tres primeros términos. Si saco los siguientes, voy a ver que existe la misma semejanza. Y entonces, cuando yo en esta de aquí ya cojo los términos semejantes de r' sobre r, ¿sí? Y saco factor común, lo que me queda es un polinomio en función del coseno de alfa, que le llamo x. Y estos polinomios son exactamente los polinomios de Legendre, ¿sí? Y por eso es que aquí, ¿no es cierto? En vez de tener esta sumatoria aquí, ¿sí? Es decir, esta sumatoria, ¿no es cierto? Pongámoslo más bien acá. En vez de tener esta sumatoria así, ya, yo puedo decir entonces, esa sumatoria simplemente es, ¿no? Por rato. Esta sumatoria simplemente es, ¿no? Sí, le borremos. Sí, esto simplemente es, voy a poner con rojo, por ejemplo, es uno sobre R, ¿ya? De los diferentes términos, ¿ya? Este es R' sobre R a la cero por uno, ¿ya? Que es el primer término, ¿no? Todo eso es uno, ¿ya? El segundo término es R' sobre R a la uno por el polinomio uno del coseno del ángulo alfa. Sí, que es justamente el primer término que vemos allí, ¿no? Y el otro término es R' sobre R al cuadrado, ¿ya? Por el polinomio 2 del coseno del ángulo alfa, ¿ya? Y los demás van a tener esta forma, ¿no? Entonces, esto no es casual, ¿sí? Todo esto de aquí no es casual, ¿ya? No es para nada casual, Sí, gracias. ¿ya? Eso, ¿no? Y entonces, en vez de escribirlo como una sumatoria, así como está aquí, ¿no es cierto? En la cual tengo que yo expresar en función de R' y R en una sumatoria así, ¿ya? Es más fácil, ¿no es cierto? Decir, lo escribo en función de una sumatoria ya no, en donde no tengo que saber qué es cada uno de estos términos, porque hay una fórmula de calcularlos que es esta, ¿no? Que se llama la fórmula de Rodríguez.
¿ya? Y entonces, ya con esta fórmula, yo ya sé que esto es esto, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí es de esto de acá, ¿no? Y simplemente viene de la comparación, ¿ya? Y por eso está esta identidad, que es la fórmula matemática formal en la que se demuestra, ¿ya? Esta no me acuerdo la fórmula de quién es, pero es un señor que demostró eso. Y entonces, yo puedo reemplazar toda esta división en la ecuación del potencial, ¿sí? En la ecuación del potencial que está acá, ¿no? Puedo reemplazar aquí, decir, entonces, 1 sobre módulo de R menos R', le reemplazo por la sumatoria, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Y saco los factores que no dependen de la integral, es decir, este de aquí, ¿ya? Aquí es lo que les digo, ¿no? Si bien estos no dependen de la integral, aquí también hay unos factores que no dependen de la integral, pero no pueden salir, ¿sí? Porque necesariamente es R' punto R, es el ángulo que existe entre el vector R' y R, ¿no? Donde R' es donde se encuentra la carga y R es donde estoy calculando el potencial. Entonces esos dos términos, digamos, ese término de los polinomios eh, es, ¿cómo es? Es así, ¿no? No es factorable, ¿sí? Ahora, por otro lado, vimos, ¿no? De lo que pregunta uno de sus compañeros, vimos que el dipolo, ¿sí? Vimos acá, ¿no es cierto? Creo que era acá el ejemplo era más fácil. Sí, el dipolo vimos que eh, si el monopolo no es cero, ¿sí? El dipolo depende de dónde se ponga el origen, ¿ya? Y entonces, ¿no? Dependiendo de dónde ponga el origen, voy a tener diferente valor del dipolo y diferente aproximación, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente aquí que hay que tener mucho cuidado, pero debería ser, ¿no es cierto? Que todo este cuerpo venga representado, bueno, esté en el origen para que sea más fácil y venga representado, por ejemplo, por la condición de que el centro de masa del cuerpo esté en el origen del sistema de referencia para que sea una buena aproximación, ¿no? O, por ejemplo, en el centro de carga. Sí, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, eso me va a dar una aproximación. Finalmente hay que recordar que es una aproximación. Entonces, si es que el cuerpo es diferente de cero, no tendría sentido trabajar con un origen, por ejemplo, acá. Sí, porque aquí naturalmente como el cuerpo va a estar muy lejos de el origen, el valor del dipolo va a ser muy grande. Y eso me dará resultados malos, ¿no? Pero si el sistema de referencia, por ejemplo, está cerca del centro de masa o en el centro de masa, posiblemente estas aproximaciones sean buenas, digamos, ya sean lo suficientemente buenas. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo plantear todas estas cosas, ¿sí? Yo puedo plantear todo eso. eh, eh, acá. Sí, yo puedo plantear todo eso utilizando polinomios de Legendre, ¿ya? Y entonces, eh, ¿no? Trabajemos en el mismo problema, ¿sí? Y veamos cuándo se justifica utilizar los polinomios de Legendre, ¿sí? Entonces, ¿no? Desde un punto de vista, desde un punto de vista matemático, bueno, desde un punto de vista general, los polinomios de Legendre, esta ecuación de aquí, ¿ya? Esta ecuación de acá, ¿sí? Es válida siempre. Sí. Ahora, ¿cuándo es útil, no es cierto? Como este de aquí son polinomios que dependen del coseno entre los dos, ¿sí? Va a ser útil cuando tengamos cierta simetría, ¿sí? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a... Supongamos que yo tengo una... Vamos a esta, ¿no? Supongamos que yo tengo esta distribución de carga, la que estaba en el deber. Ya, esta distribución de carga tiene simetría alrededor de este eje, ¿ya? Tiene simetría alrededor de ese eje, ¿no? Del eje vertical. Y entonces
como los polinomios de Legendre solamente dependen de un factor, sí, que es el coseno de alfa, es donde posiblemente el polinomio de la expansión en polinomios de Legendre me dé el mejor resultado. Sí, pero no es garantía, ¿no? Entonces, deberíamos plantear, por ejemplo, vamos a otro ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo uno como este. Supongamos que yo tengo una densidad de carga que depende del ángulo teta y también del ángulo phi. Eso quiere decir, ¿no? Que si yo tengo esa distribución de carga, realmente la distribución de carga está variando, ¿sí? Y depende, ¿no es cierto? Si veo una posición R, depende del ángulo teta y de su proyección en phi. Eso quiere decir que esta distribución de carga que tenemos acá no tiene ninguna simetría, si no tiene simetría alrededor de ningún eje. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo ya voy a estar seguro que expandir el potencial en polinomios de Legendre no es útil. Sí, y aquí, por ejemplo, ya se me complica, ¿no? Aquí va a ser mucho más complicado. Pero, por ejemplo, si tengo un problema como este, creo que, o si tengo un problema como el que estábamos planteando, como este, ¿ya? Tengo un problema como esos, yo básicamente puedo entonces ver, ¿no? Que si esta es la densidad de carga, depende solamente del ángulo con la vertical, ¿ya? Y depende solamente de eso, entonces yo ya sé que para ese caso, ¿sí? Para ese caso ya no tengo una simetría alrededor de un eje y posiblemente trabajar en polinomios de Legendre funcione. Entonces, si bien nosotros tenemos teóricamente una forma de escribirlo así, de escribirlo como esto, el problema aquí siempre viene que este coseno de este ángulo siempre va a depender de R' y de R, ¿ya? Y entonces vamos a tener una dificultad de cálculo, básicamente. Y esto usualmente, si bien es una ecuación válida, es un paso prácticamente intermedio para una aproximación matemática mejor, ¿no? Que es con esta, ¿ya? Porque aquí nosotros, si bien acá este polinomio, este ángulo alfa, sí, depende de R' y de R, cuando escribo esto utilizando esta identidad, ¿ya? Logro separar. Y justamente estas dos son las dos coordenadas esféricas de la posición de R y de R'. Y entonces aquí tengo la ventaja que ya separo, ¿sí? Y aquí sí, como ya separo, cuando planteo las integrales, puedo separarlas completamente. Entonces, si bien nosotros vamos a trabajar acá con polinomios de Legendre, como les digo, es un paso intermedio, ¿no? Porque siempre yo me puedo pasar a los armónicos esféricos, siempre. Sí, simplemente es otra base. Puedo trabajar en otra base de del mismo espacio, ¿ya? De del mismo espacio de funciones. ¿Sí? Y entonces veamos aquí, por ejemplo, intentemos aquí trabajar con polinomios de Legendre, ¿ok? Entonces, lo primerito que deberíamos hacer, ¿no? Es coger, naturalmente, tenemos, ¿no? Mi densidad de carga, ¿sí? Y voy a decir entonces, perdón, aquí está mal, era de otro ejercicio, y voy a decir entonces, ¿no? Que voy a tener, que voy a calcular el potencial en un punto muy lejano, ¿sí? Entonces, el punto en el que voy a calcular está muy, muy lejano, ¿ya? ¿Sí? Donde R es el radio de la superficie del cuerpo. Entonces, estoy calculando en un punto muy lejano, considerando que el problema tiene simetría alrededor del eje Z. ¿Ya? ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué podríamos decir del problema? ¿Ya? Voy a calcular en un punto muy lejano. ¿Sí? Entonces, de manera general, tengo estos dos términos, ¿no? Del potencial.
Como estoy en un punto lejano que tiende al infinito, es decir, que es muy grande, naturalmente que si existirían estos coeficientes de aquí, excepto el acero, ¿no? Pero si existirían los demás, sí, esto de aquí en el infinito va a tender a infinito. Por lo tanto, ¿no? La primera condición en la condición lejana, igualito que antes, es que si yo estoy tendiendo al infinito, ¿sí? Déjeme esto. Estoy tendiendo al infinito, ¿sí? De manera general, el potencial va al infinito por estos términos. Por lo tanto, los A sub L tienen que ser. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente parte. Entonces, ¿no? Aquí yo tengo los polinomios de Legendre, los cuatro primeros, y entonces yo puedo, ¿no es cierto?, hacer este cálculo. Entonces digo, tengo la densidad de carga, que depende del coseno del ángulo teta, ¿no? No es el coseno del ángulo entre los dos, fíjense. El coseno del ángulo teta es el que forma R' con el eje Z. ¿Sí? No es, eh, no es, ¿no es cierto?, el ángulo alfa, ya que notamos, bueno, ya. Entonces, yo tengo que en función de mis coordenadas, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? La posición R'. Sí, de hecho aquí también sería así, ¿no? Sí, entonces, R, sí, y L. Sí, entonces ese va a ser las coordenadas, por ejemplo, R', ¿sí? Y las coordenadas para la posición son las de abajo, ¿no? Las que vemos ahí, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que diríamos primerito? Como a nosotros nos interesa calcular el potencial en un punto fijo, para nosotros en este caso esto de aquí es un valor constante, porque lo que va a ir variando en estas integrales es la posición de la carga, R'. Es decir, va a ir variando en este caso, ¿no? El ángulo teta y el ángulo phi. Ya, eso va a ir variando, ¿no? Y entonces yo de ya expresado eso, sería conveniente aquí, a partir de esto, escribir el coseno del ángulo alfa, es decir, este cálculo, R'.R, donde esto de aquí no es nada más, ¿no?, que el coseno del ángulo alfa, ¿ya? Y recordar que los polinomios son funciones del coseno alfa, tal como está escrito acá arriba, ¿no? Entonces, con esto de aquí yo ya puedo calcular el ángulo entre los dos, ¿sí? Y nos va a quedar algo así, por ejemplo, ¿ya? Y entonces esto de aquí yo tengo que irle reemplazando en los diferentes polinomios de Legendre que tengo acá, porque esto representa el coseno del ángulo alfa y es función, ¿no?, de A, B y C, que son las coordenadas de R, y en función de las coordenadas de R' que vienen aquí, ¿no? Teta prima y phi prima, ¿sí? Igual aquí hay un cambio de notación, ¿sí? ¿Sí? Y ahora igual, ¿no? Por simetría, ¿sí? Por simetría, yo puedo escoger, por ejemplo, un punto del plano XZ, ¿sí? Porque en cualquier punto, por ejemplo, que esté alrededor de un cono, ya alrededor de un cono, por ejemplo, este cono, ¿sí? En un punto, en cualquier punto simétrico en ese cono, ¿sí? En, en esa circunferencia, en cualquier punto de estos, el potencial va a valer lo mismo, porque este problema tiene simetría alrededor del eje C. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo escoger un punto sobre cualquier, sobre equivalente, ¿no? Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, un punto aquí, en el plano XZ. ¿Por qué? Porque al menos un coeficiente se me simplifica, se me elimina. Sí, igual podría haber escogido el punto simétrico acá, por ejemplo, en el plano YZ, ¿sí? O en cualquier parte, o escoger uno genérico. Pero como es simétrico, ¿no es cierto? Por fines matemáticos,
yo debo simplificar mi ejercicio, entonces escojo, por ejemplo, un punto del plano XY y aquí yo ya defino mi ángulo alfa que tengo que reemplazar en todos estos. ¿Ya? Y a la final, matemáticamente, voy a llegar a lo mismo que obtuve antes, exactamente a lo mismo. ¿Sí? Si ustedes se fijan en esto de aquí, ¿no es cierto? Sí. Y la solución que teníamos antes, ¿ya? A la solución que teníamos antes, ¿sí? Llegamos exactamente al mismo resultado. Sí, exactamente al mismo resultado, ¿no? Tanto para el monopolo cuando L es igual a cero, como para el dipolo cuando R es igual a uno. Sí, llegamos matemáticamente exactamente a la misma ecuación. Sí, simplemente que el planteamiento es diferente, ¿no? Es diferente, ¿ya? ¿Está claro? Y de aquí en adelante, entonces vamos a tener la misma matemática, porque ya llegamos al mismo planteamiento. eh, Reemplazamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si reemplazamos el polinomio uno, que es el monopolo, nos va a salir que la carga es cero y que el monopolo es cero, ¿ya? Si reemplazamos x, es decir, este de aquí, toda esta cosa, en vez de x, ¿no? Reemplazamos todo esto, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos, ¿no? Que en ese caso, simplemente, ¿no? Esto de aquí es de x, ¿ya? Y reemplazo e integro. Y no tengo nada más que hacer, ¿no? La matemática vuelve a ser la misma. Entonces, el hecho de plantear con polinomios de Legendre básicamente me vuelve al mismo planteamiento que teníamos antes, es decir, vuelvo a unas ecuaciones semejantes de aquí, ¿sí? De estas, ¿sí? Vuelvo a las mismas ecuaciones que obtengo acá, perdón, acá, ¿sí? Que obtengo aquí, excepto que la ventaja es que las puedo escribir de una forma compacta y no necesito recordar lo que es cada cosa, por ejemplo. Sí, esa es simplemente la ventaja. Entonces, matemáticamente no hay mucha ventaja del un planteamiento del otro. ¿Ya? Ustedes simplemente, si continúan trabajando de aquí, van a ver que las integrales a las que llegan son las mismas. Pues no hay ventaja, digamos, exactamente. ¿Ok? Preguntas de esto. Sí, profe, una duda. En el vector R', no debería ser en vez de R constante un R', porque hay que integrar en toda la carga y la carga es. Ah, no, la carga es Sí, la carga es superficial. superficial. Sí. Si estuviésemos en este, ¿no es cierto? Si estuviésemos, ¿dónde está? Si estuviésemos en este, ¿sí? Aquí sí la carga es volumétrica. Y aquí sí podríamos plantear la solución, ¿no? No sé cómo yo le tengo. Sí, tengo. Sí, a ver cómo. Ah, justo tengo. Por ejemplo, este es el que tenían, ya, es el que tenían que ustedes hacer de deber, ¿no? Entonces, el problema tiene simetría alrededor del eje Z, sí, y voy a intentar utilizar, ¿no es cierto?, los polinomios de Legendre. Para aprovechar la simetría, yo debería haber puesto eh, la posición donde voy a calcular el potencial aquí, es decir, en el eje Z. ¿Sí? Esa debería ser mi posición donde voy a calcular el potencial. Pero ¿cuál es el problema con eso? Sí, ese no es un punto genérico. ¿Ya? Ese es un punto que pertenece al eje Z. Y no puedo generalizar y decir lo que sucede ahí sucede acá, a la misma distancia, pero en otro ángulo. Sí, porque la simetría no es en Z, sí, no es en el ángulo que forma con el eje Z, sino que la simetría es alrededor del eje Z. ¿Sí? Y entonces pierdo generalidad. Entonces en este caso no hay
mucha ventaja con los polinomios de Legendre, pero puedo intentarlo, ¿no? Sí, bueno, dejémoslo ahí. Y entonces planteo mis ecuaciones, por ejemplo, con polinomios de Legendre. Sí, y entonces, ¿no? Se plantea la ecuación, ¿sí? Y para calcular el ángulo alfa que viene aquí necesito las coordenadas de R' y las coordenadas de R. ¿Sí? Entonces las coordenadas de R' son estas de aquí en coordenadas esféricas. Ahora sí, R es variable, ¿no? En todo el volumen, ¿sí? R' más bien dicho, y R, bueno, ¿no? Y R es, por ejemplo, un punto constante igual del plano XZ por la simetría, igualito que antes, ¿no? Y entonces, eh, y entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Y decir, entonces voy a calcular el ángulo, justamente este, haciendo el producto punto de el unitario de R por el unitario de R', que es que es esto de aquí ya. Y este es el producto, ¿sí? Y esto es X, ¿sí? Esto vendría a ser X. Y entonces ahí sí, ¿no es cierto? Digo, como esto de aquí viene a ser X, como esto de aquí viene a ser X, entonces digo, este de aquí es X, ¿sí? Y ahí simplemente voy reemplazando este valor en los distintos polinomios en esta ecuación y calculo cada uno de estos términos. Entonces, calculo el A sub 0, el A sub 1, el A sub 2 y les va a salir, ¿no? La carga neta 0, por ejemplo. Reemplazo el otro, ¿no es cierto? Este X de aquí, ¿sí? Y les va a salir, por ejemplo, que el A sub 1 viene a ser esto. Y A y B son cantidades constantes, entonces pueden salir afuera, ¿sí? Y aquí voy a ver, ¿no? Y aquí por simetría, la componente en phi tiene que anularse por simetría. Y de hecho, el coseno de phi en todo de 0 a 2pi me va a dar 0 y este término se va a anular. Y vuelvo a lo que ustedes habrán visto en su deber, que tienen esta dependencia. ¿Sí? Y de ahí integran y ya les sale, ¿no? Todo. ¿Está claro? Sí. Entonces, las ecuaciones con polinomios de Legendre llegan a las mismas que utilizarían las ecuaciones nominales que existen para el monopolo, dipolo y cuadrupolo en función de R y R'. Ya hay unas que están expresadas, ¿no? Cada uno de esos términos. Y entonces matemáticamente no hay una ventaja, digamos, real, a menos en casos de alta simetría, que de pronto si es que es así, a lo mejor puedo calcular lo mismo de manera exacta con Gauss. ¿Ya? Preguntas de eso. Profe, en el anterior ejercicio que estábamos viendo, ¿por qué se ponen los polinomios multiplicados por el AL y el BL? ¿No se supone que los polinomios están dentro del AL y el BL, los coeficientes? Eh, sí, no, está mal. Eso, lo que pasa es que eso, tengo otra cosa, está pensando en los armónicos. Sí, gracias, está mal. Eso tiene que ser así. ¿Sí? Tal como dice usted, los AL y los BL los polinomios, ¿no es cierto?, están metidos ahí. Aquí simplemente puedo ver la dependencia con con la distancia, ¿no? No puedo ver más aquí. Sí, porque tal como usted dice, los polinomios están acá adentro, ¿no? Sí, esta es la ecuación, ¿no? Simplemente puedo depender veo la dependencia con la distancia, ¿sí? Gracias. ¿Algo más? Profe, y otra pregunta. Como habíamos visto, el AL y el BL, como habíamos visto en los videos, sale para aproximaciones cercanas y lejanas. Sí. Eh, Uno para cercanas y uno para lejanas. ¿Significa que está definido el potencial por partes o siempre funciona la suma? No. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo digo, por decirles, vamos a mi problema, siempre es la suma, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Supongamos que yo quiero calcular el potencial en este punto, ¿ya? A una distancia del radio R mayúscula sobre 2, ¿ya? Esta es mi posición, ¿no? R sobre 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo allí, no es que, por ejemplo, yo digo, ¿no?
en R sobre 2 voy a graficar una esfera, ¿sí? Grafico una esfera, por ejemplo, y me queda, ¿no es cierto? En esta esfera de ahí, ¿sí? Todos los puntos que van a estar acá adentro, ¿sí? Todos los que van a estar aquí adentro, ¿sí? Son puntos en los cuales, ¿no? R', ¿sí? Es menor, no es raya, por R', ¿haz esto? R', ahí sí, es menor que R, ¿sí? Recuerden que R vale R sobre 2, ¿no? Eso para los puntos que están adentro, ¿sí? Pero para estos puntos que están aquí afuera, en cambio, R' es mayor que R. Y entonces, el potencial en este punto de aquí, ¿sí? No es ni solamente, no viene representado, ¿no? Ni solamente por, pongamos acá, ni solamente por estos de aquí, ¿sí? Ni solamente por estos de aquí, ni solamente por estos de acá, sino por una suma. Sino que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? En puntos, ya bien que solo existe este término o solo existe este término, pero no que existan los dos. Nunca hemos visto que existan los dos. Pero si aplicaríamos esta ecuación para un punto, ¿no? Intermedio donde hay carga dentro y hay carga fuera, es decir, hay carga que está más cerca de R y hay carga que está más lejos de R, ahí voy a tener que tomar en cuenta los dos, ¿sí? Y como estoy en un punto donde está la carga, ya no puedo tomar, ¿no es cierto?, unos cuantos términos de esta sumatoria, porque para que sea representativo yo debería tomar eh, todos los términos, porque yo no sé exactamente cuál término es el que decrece rápidamente y puedo aproximarlos, sobre todo estos, ¿no? Sí, sobre todo estos de aquí, y bueno, me has dicho, sobre todo estos de acá, ¿sí? Ya, entonces tengo que tomar en cuenta todos los términos. Entonces ahí ya no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estoy en una aproximación en la cual solo existan estos términos o solo existan estos, ¿sí? Cuando solo exista uno, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, los términos, mientras más grande es el L, más pequeños son estos términos, ¿sí? Mientras que acá, ¿no es cierto? Mientras más grande es el L, bueno, igual más pequeños son estos términos, ¿sí? Porque como R, bueno, como aquí tenemos, ¿no? Una forma de R sobre R', ya aquí vamos a tener un factor menor que 1, ya en la aproximación cercana. Y entonces, mientras a un número menor que 1 le elevo a algo más grande, cada vez se hace más pequeño, ¿sí? Y entonces aquí los términos más grandes son los del L menor, igual que acá, ¿no es cierto? Los términos más grandes son los del L menor, ¿ya? Sí, pero debo tomar cuenta los dos. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo les digo, por decirles, ya? Entonces, por ejemplo, algo así, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Digo, tengo un cascarón esférico, ¿sí? Pongamos así, y tengo un dipolo en el origen, ¿ya? Un dipolo. Y entonces vamos a calcular el potencial en todo lado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, la densidad de carga, igual, ¿no es cierto? Depende, por ejemplo, de el coseno de phi, seno de teta. Y ahí solamente hay una densidad de carga superficial, ¿no? Entonces aquí obviamente ya tengo varias cosas, ¿no? Tengo un dipolo acá, ¿sí? Tengo una cosa aquí, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí ya debo tener esto. O por ejemplo, ¿qué tal si digo, eh, por ejemplo, ¿sí? Esto, ya entonces por decirles así, ¿sí? Entonces digo, aquí tengo una densidad de carga, ¿ya? Que sea, por ejemplo, menos sigma sub 0 coseno de phi seno de teta, ¿ya? Y entonces, ¿qué voy a tener, no es cierto? Voy a tener una zona interna, ¿sí? Una zona intermedia y una zona externa.
Entonces, en la zona interna, ¿ya? Cuando R esté aquí, R es menor que cualquier R', ¿ya? Pero los puntos R que estén en la zona intermedia, R va a ser mayor que los puntos R' rojos, pero va a ser, ¿no es cierto? R va a ser menor que los puntos R' azules. ¿Sí? Mientras que cuando yo estoy afuera, ¿no es cierto? R de manera general es mayor que R' rojos y R' azules. ¿Está claro? Y entonces, por ejemplo, si estoy en la zona lejana, sí, estoy en la zona lejana, voy a poder utilizar solamente los términos B sub L sobre R a la L más 1. Sí. En la zona interna, aquí, ¿no es cierto? En la zona interna va a haber solamente los términos A sub L, R a la L. ¿Sí? Pero en la zona intermedia, el potencial, bueno, y estos son otros A's, ¿no es cierto? Pongámosles A's primas, ¿ya? Y en la zona intermedia son, ¿no es cierto? Existen otros A's, ya recuerden que son otros, ¿sí? Otros B's, ¿sí? Y entonces el potencial en cada zona va a estar representado por diferentes funciones, por diferentes polinomios. ¿Está claro? Entonces si ahí se aclara. Sí, profe. Una pregunta también respecto a cómo elegir el vector R cuando se hace la aproximación cercana o lejana. ¿Debo tratar de que coincida con alguno de los ejes que No, tengo simetría? no, el vector R tiene que ser el más genérico. Porque, por ejemplo, verá, ¿qué tal si yo digo, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tal si tengo así? Ya digo, vamos a ver. Ya, por ejemplo, no digo, tengo un campo que sea, por ejemplo, X, Z en Y más Y, X en J, ¿no es cierto? Más Z, X, Y en K. ¿Ya? Y digo, este campo eléctrico proviene de un potencial, ¿no es cierto? Entonces integro esta cosa y digo, como el campo eléctrico proviene de menos el gradiente de un potencial, el potencial deberá ser, ¿no es cierto? Integrar esta cosa, ¿ya? Entonces me va a quedar x cuadrado por z sobre 2, ¿verdad? El otro me va a quedar y x cuadrado, y cuadrado x sobre 2, y el otro me va a quedar z cuadrado x y sobre 2. Y este es entonces el potencial que me generaría este campo de arriba. Sí, solamente integrando, haciendo la función inversa del gradiente, ¿no? Ahora digo, ¿qué tal si yo cojo primero, por ejemplo, digo, voy a evaluar el potencial en el punto Z, 0, 0, perdón, X igual a 0, Y igual a 0, Z, ¿ya? Entonces evalúo el potencial, ¿no es cierto? X0, Y0, Z, esto me quiere decir que es 0, y por lo tanto de aquí concluyo que el campo eléctrico es 0. ¿Sí? Eso es lo que haríamos. Si usted coge un punto específico de un eje, ¿sí? Posiblemente el potencial le salga un valor constante o le salga una función que dependa solamente de una variable, cuando en verdad depende de varias variables, tal como está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que escoger yo siempre para calcular el potencial y de ahí el campo? Yo no puedo escoger un punto del eje, ¿sí? Yo debería escoger un punto genérico. Cuando escojo un punto de un eje, por ejemplo, o de un plano, cuando tengo simetría, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces aquí yo estoy escogiendo un punto de este plano. ¿Por qué? Porque el problema tiene simetría alrededor del eje Z. Entonces lo que ocurra en este punto que está en el plano XZ ocurre para cualquier punto del espacio por la simetría que existe. ¿Ya? Pero de manera general es preferible escoger un punto del espacio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por la simetría, si me voy a una carga, ¿no es cierto? Si me voy a una carga puntual, ¿sí? Voy a una carga puntual, por ejemplo, o a una densidad de carga uniforme o que dependa solamente del radio, ¿sí? Lo que ocurre en cualquier punto de aquí es lo mismo, el potencial es idéntico. Y entonces ahí yo sí puedo escoger un punto del eje Z porque me da lo mismo, ¿sí? Simplemente aquí vale Z, ¿ya?
aquí R vale Z, ¿ya? Y aquí en la dirección K, ¿no es cierto? Y en este punto de acá, por ejemplo, R vale sí, R en la dirección radial. Entonces, lo que aquí es Z, ¿sí? Acá es R. Y lo que aquí es K, aquí es dirección radial. Y puedo generalizar mi ecuación que obtenga. Y entonces, si el potencial, ¿no es cierto? Me queda, por ejemplo, K sub B Z cuadrado sobre 2, cuando generalice por la simetría esférica, puedo decir, ¿no? En un punto R, el potencial vale R cuadrado sobre 2 y ya generalicé porque tiene simetría esférica. Entonces, lo que ocurra para un punto del eje Z ocurre para toda la esfera. ¿Sí? Eso es simetría, ¿ya? ¿Respondo su pregunta ahí? Sí, sí, profe. Pero, ajá, en general usted también podría, por ejemplo, en el ejercicio que se hizo, también plantear la coordenada en Z. No habría problema con eso. ¿En cuál que se hizo? ¿En cuál de todos? El de la... Por ejemplo, Eh, aquí, ¿sí? Aquí solamente existe simetría alrededor del eje Z. Eso quiere decir que en cualquier punto de una circunferencia alrededor del eje Z el potencial es el mismo. Pero no quiere decir, ¿no?, que un punto en el eje Z y otro punto que se encuentre a la misma distancia son equivalentes. ¿Sí? No es eso la equivalencia, ¿no? No son equivalentes, son diferentes. ¿Sí? Porque la densidad de carga depende justamente de este ángulo. Entonces, la densidad de carga que ve este punto es diferente que la densidad de carga que ve desde este punto, de otra densidad de carga. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, no es equivalente. ¿Ya? Por eso hablamos de simetrías, ¿no? Por eso es importantísimo la simetría, si es esférica, si es cilíndrica, si es plana, ¿ya? Porque eso es lo que me da las superficies equipotenciales. Entonces, si la simetría es esférica, la superficie equipotencial va a ser esférica. Sí, pero en cambio, ¿no? Si la simetría es cilíndrica, es decir, es alrededor del eje Z, solamente yo sé que en estos puntos que forman una circunferencia alrededor del eje Z, es equipotencial. No sé siquiera cómo es la simetría, solo sé que es en esos puntos. ¿Ya? Entonces, la simetría es importante y tienen que aplicarlo de manera, pensando bien, digamos, ya pensando bien realmente si si lo que ustedes están asumiendo que es simétrico es en verdad simétrico, ¿ya? Y eso simplemente se lo hace viendo diferentes puntos, ¿no? Sí, viendo diferentes puntos o haciendo las rotaciones respectivas y viendo si la densidad de carga es la misma, ¿ya? Y entonces, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ¿dónde estaba? Si ustedes, por ejemplo, dicen, eh, y por ejemplo, vamos aquí, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿no es cierto? Tengo una esfera, ¿ya? Tengo una esfera, por ejemplo, así, ¿sí? Y le roto, ¿ya? Entonces tengo una esfera así y le roto, ¿ya? Clarito se ve que la esfera es diferente, ¿sí? Porque originalmente estaba, ¿no? El color azul arriba, el rojo acá abajo, y ahora está chueco, ¿sí? Pero en cambio, ¿no? Si yo le roto alrededor no puedo hacer eso, pero si yo le roto alrededor de este eje, sí, la esfera va a ser la misma. Entonces existe simetría en esa dirección. Y por lo tanto, todos los puntos de aquí son simétricos. Mientras que con un giro hacia acá, es decir, un giro alrededor del eje que sale, un giro así, ¿sí? Ya, en X o en Y no hay simetría. ¿Está claro? sí, sí, profe. Entonces tienen que entender, la simetría es muy importante para ustedes en toda electrodinámica y en toda la carrera de física. De hecho, el poder apreciar la simetría y poder distinguir dónde es simétrico, sí, es importante. Igual, ¿no es cierto? Con el radio. Entonces no va a ser lo mismo, por ejemplo, decir, ¿no es cierto? Tengo una esfera en la cual estoy cerca de la esfera, estoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy cerca de la esfera o lejos de la esfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy alejando y veo una esfera chiquita. Entonces, no es lo mismo, ¿no es cierto? Ver una esfera pequeña y una esfera grande. Ya, entonces aquí pierde simetría cuando me alejo, ¿sí? Cuando estoy cerca de una esfera grandota,
Cuando estoy lejos de una esfera chiquitita. Entonces, no es simétrico con respecto de la distancia. Esto quiere decir, ¿no? Que cojo un eje, ¿ya? Cojo dos puntos, estos dos puntos de aquí no son simétricos. Entonces, tienen que estudiar la simetría. ¿Ya? Tienen que saber lo que... Analizar la simetría de un problema y entender qué consecuencias físicas tiene eso para el potencial y el campo. ¿Ok? Preguntas. Profe, una consulta. Digan. O sea, yo creo que no sería equivalente, pero por ejemplo, si tengo el campo, digamos, de justo esa esfera que escribió ahí, y yo quisiera el campo de en cambio de la esfera que estaba rotada allá, solo tendría que aplicar una matriz de rotación al campo, nomás, ¿verdad? O Claro, tendría que en cambio a las coordenadas, nada más. claro, tendré que utilizar una matriz de rotación, ¿no es cierto? Que básicamente que le transforme, digamos, eh, bueno, hagámosle. Entonces, que le transforme, ¿no es cierto? De este sistema, por ejemplo, así, ya, que le transforme, ¿no? De este sistema, ya, X, Y, Z, ¿no es cierto? A este sistema, ya, X', Y', Z'. ¿Ya? Entonces, con una matriz de rotación solamente, ya tendría, ¿no? Y si quiere, por ejemplo, a otro eje, bueno, a otro sistema que haya también una traslación, ¿sí? Obviamente también tendría que hacer lo mismo, ¿no? Matemáticamente podría pasarle a esos ejes de X2', Y2' y Z2' que se han trasladado, ¿no? Pero bueno, eso es más, pero más de cuidado, ¿ya? Pero al menos los términos, el primer término no nulo puede hacer tranquilamente, ¿no? Los demás términos, sí, ya no es tan fácil generar una traslación. Pueden generar una rotación, pero no una traslación, porque al trasladarle cambia los momentos multipolares después del primer término no nulo, tal como vimos en el ejemplo de la clase anterior. Entonces ya no es tan fácil hacer una traslación y suponer, ¿no es cierto?, que el dipolo aquí es el mismo que el dipolo acá si el cuadrupolo es diferente de ser. Ya, esto ya no es así, ¿no es cierto? No simplemente se va por una traslación y habría que tener cuidado en eso, ¿ok? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces esa sería la clase de hoy. No se olviden la clase de lunes. Vemos lo mismo, sí, pero ahora sí con los armónicos esféricos, ¿no? Entonces, por favor, repasen bien. Armónicos esféricos es algo que se supone que aprendieron en métodos, creo que sí. Entonces, por favor, revisen eso. Sí, ciertas propiedades básicas que más o menos están escritas en los videos y en las diapositivas. Nos vemos entonces el día lunes. Hasta el lunes. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta el lunes.